Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Yo soy Sofía La Pecosa y hoy estoy con una invitada muy extra especial. En redes sociales la pueden encontrar como Lucitea y hoy la traje para hablar de un tema que yo siento como que nos ha venido moviendo, no solo últimamente, sino como entrando a nuestra vida adulta. Yo siento que este episodio va a ser como introducción a la vida adulta. Y bueno, ella es una invitada tan especial porque como hace 4 años tuvimos juntas un canal de YouTube. Sí. Fue una época muy hermosa donde también pudimos explorar, aparte de nuestra amistad, poder trabajar juntas. Eso fue un reto. Sí, fue un reto interesante. Lo hicimos como por 1 año y medio. O sea, como que yo apoyaba a Sofía antes y ya después lo hicimos juntas. Y ya llegó un punto en que dijimos, o somos amigas o somos socias. Yo no quería contar esa parte, pero así, o sea, y fue muy interesante porque justo eso es como una introducción al tema que vamos a hablar hoy de a qué vas a renunciar, ¿cierto? Cuando estás renunciando, ¿a qué realmente estás renunciando? Y eso me dio algo muy interesante. Que en estos días me salió un TikTok de la esposa de Elon Musk, que es el creador de Tesla. Y ella, bueno, de hecho es la ex esposa, y ella decía que Elon era una persona que decía muchas veces no, y que sentía que eso en gran parte lo había llevado al éxito, porque ella entendió que detrás de cada no había un sí más grande. O sea, ¿quieres tomarte un café? No. Pero detrás de eso había un sí, de pronto a su vida laboral, a su educación, bueno, y muchos no que él constantemente decía. Entonces yo le decía a Lucy que muchas veces nos la pasamos diciendo sí, como en automático, pero tal vez eso representa que no tenemos muy establecidos los sí grandes de nuestra vida como nuestras prioridades. Entonces yo siento que Lucy es una mujer como con muchas bases, que tiene muy establecidas esos grandes sí de su vida y que he aprendido mucho de ella en esa área. Entonces, como para empezar a abarcar todos estos temas y de nuestro recorrido laboral, que yo les he venido contando también un poco de mi historia en otros episodios y de mi última gran renuncia, yo quiero que tú nos compartas como en qué estás en este momento, a qué te dedicas, qué estudiaste y bueno, danos un poco de contexto. Listo, no quiero hacer muy larga la historia, he estado preparando como este discurso en mi cabeza por mucho tiempo porque es una cosa que de entrada o sea, tú dejas de ser una persona 5 años y te la encuentras y lo primero que se les viene a la cabeza es, ay, muy bien, yo estoy trabajando en tal parte o estoy haciendo eso con el trabajo, como todo muy en torno al trabajo. Y recuerdo que hubo un jefe que tuve, ustedes no se imaginan yo cuántos jefes tuve, siempre fui súper rebelde con los jefes. Danos una aproximada de cuántos jefes has tenido. Yo creo que he tenido, y eso que me gradué el año pasado, o sea, teniendo en cuenta esa premisa, he tenido como 8 jefes. Wow. Así, en diferentes áreas, en diferentes momentos. Y tuve uno que hoy es un gran amigo, justamente, que me recomendó en otra parte para trabajar y le dijo a esa persona que me recomendó como, pero ten en cuenta que María Lucía es una persona que piensa mucho o que siempre va a poner primero su vida personal, ¿cierto? Entonces eso me quedó como en la cabeza de por qué siempre había sido tan rebelde, de por qué no me sentía cómoda. Yo estudié diseño gráfico en la universidad, me gradué de eso y yo decía, estoy destinada a ser diseñadora gráfica porque lo estudié. Pero siento que no, siento que la vida me dio la posibilidad de entender que uno mismo puede crear el trabajo de sus sueños, que uno mismo puede ponerle nombre y me independicé con demasiado miedo, con demasiadas dudas. Entonces en ese momento me parece muy bonito porque me volví como muchos años atrás cuando hacía videos con Sofi en el canal y era como que me llevaba a sentirme tan plena y tan llena en ese momento de mi vida haciendo esos videos y era que yo sabía a qué le estaba llegando o a quién le estaba llegando esto que yo estaba haciendo. En todos estos trabajos que tenía, sentía que eran muy faltos de propósito, lo cual me lleva a algo muy bacano pues y muy bonito que es el tema de si estás ejerciendo un trabajo, si estás ejerciendo una labor, ¿con qué propósito superior estás haciendo eso que estás haciendo? ¿Cierto? Entonces, siempre tenía esos trabajos y como que tenía un llamado interior de ese propósito que les digo y decía, no, yo no voy a hacer eso o porque si ya terminé, porque tengo que seguir trabajando aquí 10 horas más, ya me puedo ir para mi casa. Priorizaba mucho mi vida personal, entonces decía, ¿eso está mal?
o es otra manera de percibir el trabajo en la vida? O sea, a mí me parece interesante cuando tú me contaste eso de que alguien te estaba recomendando y dijo como, tengo una advertencia. O sea, tener una advertencia es como algo negativo, pero cuando tú me lo dijiste, a mí no me sonó como algo negativo, o sea... Como lo lógico, uno diría, bueno, prioridad más su vida personal que el trabajo, pues sí, pero no es lo normal en el gremio, pues... Sí, de pronto en la industria no es visto como algo positivo o algo digno de admirar. A mí sí me parece algo digno de admirar porque lo que estoy acostumbrada a ver es todo lo contrario y parece muy fácil priorizar la vida personal, pero yo he visto jefes caer en insomnio, en ansiedad, porque literalmente sienten que no son capaces de priorizar esa vida personal y sobre todo el cuidado personal. Hay una cosa que hay que tener en cuenta que es muy importante y es priorizar la vida personal no implica no rendir, no implica no cumplir, no implica no esforzarse, porque no se trata de eso y definitivamente no es el mensaje. Pero si vas a trabajar en una empresa que tiene ciertas reglas, me parece bonito que también te conectes con lo que estás haciendo allá. No solamente ser rebelde sin causa, que eso es lo que me pasaba a mí y que ahora empatizo demasiado con mis jefes porque debió haber sido muy frustrante pues tener una empleada que no... pues como que se vinculara o tuviera como tanto interés por lo que pasaba dentro de la organización. Creo que lo pude haber hecho mejor desde ese punto. Sin embargo, siento que era justamente porque tenía como un llamado diferente. La pregunta que me hiciste es muy charro porque me desvía completamente. ¿Qué hago en este momento? Pues en este momento tengo una marca que se llama Lucitea. Es una marca que en este momento hace producción audiovisual y fotografía y como todo esto de crear imágenes y contar historias. Pero la base fundamental de lo que hago, que justamente es ese propósito que descubrí después de haber renunciado y haberme hecho echar de tantos trabajos, es que se puede vivir una vida lenta, se puede tener un trabajo lento, cumpliendo, haciendo cosas que impacten a las personas. Esa es la premisa de Lucitea, como que las marcas vuelvan a ayudarlos a que vuelvan como a ese propósito que viene de lo lento, de la observación, de los procesos, de los detalles, exacto. Entonces eso era lo que me frustraba tanto, hacer tantas cosas y no saber hacia dónde se iban esas cosas. Yo recuerdo que Lucy una vez me preguntó como si aplicaba a una agencia que yo había trabajado y yo le dije, amiga, tienes que saber que allá se cumple por horas, o sea, literal, tú llegas y te tienen agenda cada hora de tu vida y Lucy como que eso ya le hizo cortocircuito. ¿Cómo no? Sí, es que es todo lo contrario el propósito que tú tienes con tu empresa. Sí, con la metodología aquí en las agencias, por ejemplo. O sea, ahorita sonreía escuchándote porque es como si Lucy hubiera desarrollado, y ayer hablábamos de eso, otra personalidad alterna, porque la Lucy que yo conocía es como que con mucha... siento que es como energía femenina y como que llévame a tal lado, como arreglo tal Solucióname. cosa. Sí. Solucióname, por favor. Y literal, yo también que tengo mucha energía femenina, yo terminaba siendo la mujer que resuelve con Lucy, porque ella, o sea, le queda muy bien ese papel, o sea, de la nada tú terminas resolviéndole a Lucy. O sea, yo no conozco persona que le siente mejor como ese rol que ella. Sí. Y siendo independiente, teniendo tu propia empresa, te has vuelto totalmente como... solucionadora. Sí. Y ha sido muy loco, porque también recuerdo que una vez estaba hablando con mi novio de ese tema y era como, ¿qué quiere decir la palabra trabajo? O sea, ¿qué representa la palabra trabajo? Como cuál es la etimología de la palabra trabajo, ¿cierto? No la recuerdo en este momento, me encantaría tenerla en este momento, pero es como... el trabajo era como un arma de tortura, que era como un mazo triple con la que la gente latigaban a las personas. Entonces yo le decía, ya llegó un punto cuando estaba trabajando en ese momento en esas empresas, le decía, ya voy a ir a que me azoten con el mazo triple, porque para mí eso era el trabajo, literal, una tortura. Entonces, me encanta que seas tan genuina. Lucy es demasiado genuina, o sea, ahorita hablábamos y ella me decía, es como que yo me siento tan merecedora del descanso y se lo da, o sea, ella me dice, yo mañana tengo planeado ver mis películas de Navidad, voy a empacar mis regalos, no es que ella no trabaje, o sea, toda esta semana me he matado trabajando, sí, pero destina, y es muy importante para ella y tiene en sus prioridades el descanso, el ocio, y es muy necesario para tu trabajo, porque tu trabajo es un trabajo creativo. Total. Y dónde más va a pasar esa creatividad y esas ideas, porque me siento muy identificada, si no es
en tus momentos. Sí, desarrollando tus hobbies, haciendo tus pasiones, en tu descanso. Es muy curioso, quién sabe cómo lo vean ustedes. Yo he sido demasiado castigada por esto que les estoy contando, por eso me parece bacano decírselos también acá. Castigada por mi familia, castigada por mis amigos, castigada por mi círculo, y círculos que es como no quiero hacer nada, y no es así. O sea, les voy a decir una cosa, ya voy a cumplir 1 año independiente y me ha ido mejor que en cualquier otro momento, que en cualquier otro trabajo, y siento que mis clientes sienten eso, o sea, sienten que hago las cosas desde un lugar consciente, desde un lugar en que les quiero dar lo mejor. O sea, para mí, darles a ellos unas fotografías, por ejemplo, no son solamente unas fotos, sino que yo quisiera que ellos vivieran como la experiencia de como si les llegara una caja a su casa y la abren, y una caja, como si les llegara una caja a su casa y la abren, es como toda una experiencia, porque creo que eso es lo que realmente las marcas merecen tener. Yo le quiero, hay una pregunta que le quiero hacer a Sofi, ya como evolucionando este tema. Yo sé que Sofi, o sea, yo conociéndola, sé que es una persona que requiere como, o se exige como altos niveles de productividad. O sea, para Sofi no es fácil tener un día en el que no va a hacer nada, y suele ser una persona que tiene muchas cosas por hacer, incluso creo que tiene más cosas que hacer sin trabajo que teniendo un trabajo. Sí. Ajá, entonces es como cómo ella encuentra esos espacios, o qué anhela ella de un trabajo soñado. O sea, cómo te sueñas tú tu trabajo soñado, como con esa premisa de lo que quieres para tu vida. Es muy bonito, y yo quería hablar este tema laboral con Lucy porque cuando yo llegué acá le dije, listo, cuéntame todo lo que ha pasado, cuéntame de verdad cómo fue el último trabajo que tuviste, cuál fue el último problema que tuviste con tu jefe, y tuvimos una conversación donde ella literal me patroneó y me dijo, bueno, y sí, me dijo como que, ¿y tú qué estás esperando? O sea, ella me decía, y eso es a lo que quería llegar. Desde que yo recuerdo he tenido 2 trabajos, porque incluso antes de graduarme de la universidad yo ya hacía contenido para redes sociales, siempre como algo a un lado, o sea, como algo de hobby, segunda prioridad, y aún así eso me ha dado frutos. O sea, no han sido los más grandes, obviamente, a comparación de otras personas, otros creadores, pero han sido frutos. Entonces ella me decía como que, ¿tú cuándo te vas a tomar esto en serio? O sea, siempre lo has tenido en segundo lugar, no te has puesto a pensar qué pasaría si enfocas de verdad toda tu energía en eso que a ti te gusta hacer, en tu propósito, en tu llamado, pues, del quehacer. Y Sofi es una persona que tiene mucha energía de hacer para dar. Sí. Entonces es impresionante, ella podría hacer demasiadas cosas. Sí, yo siento también como que me he vuelto muy diligente, y como que antes me estancaba mucho en no me gusta esa idea o no me siento segura, y de un tiempo para acá como que siento que Dios ha fortalecido mucho más mi carácter y me ha hecho más diligente, como que tienes esta idea, llévala a cabo. Entonces así fue como en medio de mi soledad y todo lo que en gran parte les he compartido en otros episodios que enfrenté en Estados Unidos, tomé toda esa energía y ese tiempo libre donde me sentía tan triste, y convertí como mis plataformas en una distracción o como en un desvío de esa energía, y empecé a crear y a crear más, y empecé obviamente a recoger más frutos. Pero entonces sí me quedó como mucho resonando la idea de qué pasa cuando yo de verdad le doy toda esta energía a mi proyecto, que en verdad siempre ha sido redes sociales, hacer contenido que edifique, compartir mensajes. Bueno, hay una pausa que quiero hacer ahí, que justamente no sé, como que ya estaba en Estados Unidos y nos conectamos a hablar y tuvimos una conversación como súper profunda, y era hablando sobre, a veces uno se limita a decir, o sea, si a ti te preguntan, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? No, es que yo hago diseño gráfico, o o soy médico, o yo soy abogado, ¿cierto? Pucha, pero por eso es tan importante tener claro el tema del propósito, porque yo le decía a Sofi, tú eres una habilitadora, tú le hablas a las personas de Dios, tú eres una persona que tiene una energía femenina que le transmite un montón a las mujeres, y estás usando las redes sociales como medio para transmitir eso, pero realmente es mucho más que eso, mucho más que las redes sociales, mucho más que este podcast, mucho más que la plataforma donde uno está. Sí, en verdad no es como que sean las redes sociales, por ejemplo, lo que me limiten a mí, sino que yo uso las redes sociales como una herramienta para lo que yo quiero lograr y lo que de verdad es mi propósito.
O sea, esto va un poco fuera del tema, pero eso no siempre fue tan claro para mí. Yo sí sabía que me apasionaba crear contenido, pero no tenía ese propósito tan claro, entonces era más guiado tal vez por el reconocimiento, y como yo medía mis creaciones era a través de vistas, a través de likes, a través de la aprobación, por esa misma ausencia de propósito, que ahora no es así. Ahora yo mido mis mensajes con otras métricas diferentes a que tanto fue aprobado por la audiencia. Entonces no sé como si respondí, pero siento como que también estoy en la búsqueda de ese trabajo soñado, y como que es por eso no puedo dar como una respuesta tan clara, pero yo quiero que tú también como que nos compartas tu experiencia de cómo fue, o sea, cómo es el momento que tú dices, voy a parar de enviar hojas de vida y este es el momento, y acá fue. No, muy charro, gracioso para los que no son de Colombia, porque charro me di cuenta hace poquito que fui a México que es un charro. ¿Sí sabes qué es un charro? Como ordinario, ¿no? No, es como un personaje, como un personaje mexicano. Es gracioso, okay. Divertido. Yo estaba ya a punto de entrar a un trabajo, o sea, ya había hablado con la dueña del lugar, ay, no sé si digo el lugar, no. Había hablado con ella, estaba segura de que ya iba a entrar ese trabajo. En ese momento que hice esa entrevista, yo ya estaba mamada. O sea, yo estaba, otra entrevista, las mismas preguntas. Si tuve 8 trabajos, tuve 20,000 entrevistas. O sea. Total. El proceso de contratación es tan agotador. O sea, y le preguntan a uno lo mismo y es como... Total, y a veces se tornan en conversaciones tan largas. Yo recuerdo, pues en Estados Unidos yo casi no he tenido procesos acá, como que me preguntaban toda la vida y recapitulaban toda mi experiencia laboral, y era como un poco intrusivo y tan agotador. O sea, muy agotador, es como que tienes una entrevista al día, ya, que hace listo, filtrado, emocionalmente. Además de que vos sos queriendo entrar, entonces como, como tengo que decir lo adecuado, sí. Estar parado de la mejor manera, y como es muy agotador, sí. Entonces ya ese día, después de eso, fui con un amigo que es mi amigo que me ha sacado de mi zona de confort impresionante, y yo le decía, mira, tengo un proceso en este lugar, y me decía, ¿y vos qué vas a ir a hacer allá? O sea, ¿qué más necesitas? Lo mismo que yo le dije a Sofía, yo en algún momento lo que ese amigo hizo por mí, yo lo estoy haciendo por vos, si te sirve de algo. Y ¿qué estás esperando? Entonces me dijo, dime qué necesitas para empezar a trabajar en lo que vos querés, que en este caso es mi Lucitea del corazón. ¿Qué necesitas? Y yo le decía, necesito esta cantidad de plata. Y me decía, nunca vas a tener esa cantidad de plata, o la vas a tener, y cuando la tengas, ni siquiera eso va a ser suficiente para que te lances. Y eso me dejó a mí, o sea, eso me hundió como algo, y dije como, parce, es verdad. Bueno, algo muy bonito que le conté a Sophie de la vez pasada fue que yo ya iba a hacer la prueba de psicológica, o sea, ya me han dicho, sí, vas a entrar al trabajo, definitivamente vas a entrar. Entonces yo, cuando hablé con él, le dije a Dios, así, Dios, si estás ahí y este es el momento de que tú me des una señal, por favor, necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer, si decido meterme con esto o me independizo, y te lo juro que no lo voy a cuestionar, pero que sea clara la señal. Y recibí una llamada, y era unas personas que de otro trabajo que yo les había dicho que no, pues que yo no quería hacer eso, que yo ya no quería diseñar más. Y me dijeron, ¿sabes qué, Lucy? Nos gustó mucho tu actitud, nos gustó mucho la manera en la que te expresaste, hagamos una cosa, no trabajes con nosotros y vamos a ser prácticamente tus primeros clientes para eso que tú quieres hacer. O sea, no había ninguna posibilidad de que eso pasara. Literal, era como ya los había olvidado. Y eso para mí fue una señal demasiado clara. Tan clara que ese día hice la prueba y me preguntaban, ¿qué quieres hacer dentro de 5 años? Y yo, tener mi propia empresa. Entonces automáticamente no me contrataron. Y desde ese día empecé con Lucitea. O sea, sin nada, sin el presupuesto, sin la cámara, sin la plata para pagar mis obligaciones, que en ese momento tenía que pagar mi seguridad social, el ICETEX, un montón de cosas que tenía que pagar. Cuando le dije a mi mamá, pues eso fue horrible para ella. Yo creo que hoy en día todavía no la ha sanado del todo. Porque siempre fue una mamá de trabajo en empresa, o sea, ella es jubilada, trabaja en empresa, mi papá también, como una familia súper, sí, como con la mente muy cerrada con relación a eso. Entonces ella sintió mucho miedo, y ahí fue que me di cuenta de que ese miedo me lo había transmitido a mí, que eso que yo sentía por ser independiente no me pertenecía, y así empecé
con trabajitos, con la cámara prestada de mi novio, o sea, ni siquiera tenía mi propia cámara, él me prestaba su equipo de su empresa para yo trabajar, hasta que me pude comprar mi cámara, mi lente, y ahí voy, y cada vez más clientes. Estamos grabando con la cámara de Lucía, no esperen esta calidad en todos los videos. Solo en este momento. Sí. Si ustedes creen que hubo una preparación previa o un ahorro, no. Yo siento que lo que hubo fue una decisión, una determinación. Sí, y o sea, fue un no a esos trabajos, a no vivir más así, y sí a ese propósito superior, literalmente. Exacto. Y a ser feliz, porque tú, si algo te diste cuenta es que no eras feliz, o sea, no eras feliz ni siquiera en el proceso de esa entrevista, de ese posible trabajo, cómo ibas a ser feliz en ese trabajo. Yo creo que está muy normalizado tener un trabajo que no amamos, tener un trabajo en el que somos infelices. Y uno se convence, o sea, uno dice, yo estoy súper bien aquí, estoy súper bien aquí. Bueno, al menos tengo trabajo, como con ese al menos lo tengo, porque tienes una ilusión de seguridad, que eso es lo que me ha parecido más loco, porque ser independiente, se los digo de una vez si lo tienen en la mente, es habitar la incertidumbre constantemente. O sea, lo que estoy haciendo en este momento es completamente, no sé qué va a pasar el próximo mes, no sé si voy a tener clientes o no, pero yo estoy confiando en que Dios siempre va a tener algo muy bueno para mí y que yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer para que eso sea posible. No, y confiando también en tu talento y en o sea, en el trabajo que has entregado, que por ejemplo en mi experiencia cuando fui independiente por corto tiempo, los clientes iban llegando por recomendaciones, o sea, iban llegando fruto de tu buen trabajo, de tu pasión, del amor que le pones a las cosas. Y algo que me decías en esa conversación también era como que si estás esperando por el momento perfecto no va a llegar. No. Y yo creo que, por ejemplo, si yo fuera mamá, sí podría decir, o sea, tengo una responsabilidad tan grande que me voy a poner a tomar grandes riesgos que incluso no se sientan limitadas si son mamás. O sea, eso lo digo yo desde el miedo y por favor no tomen ese consejo. Pero lo que digo es como viviendo una vida donde tengo un esposo que me dice, te puedo respaldar por un tiempo para que trabajes en tus sueños. Incluso el día que mi esposo no pudiera, sé que sigo contando con mis papás, o sea, tengo una red de apoyo grande, tengo estabilidad aún sin tener empleo por este periodo de tiempo. Aún así uno encuentra peros, o sea, porque uno pone demasiada seguridad, como tú decías, es como una ilusión de seguridad en tener un trabajo, total, tener un horario, tener una quincena, tener eso cubierto, sí o sí. Cuando una persona se abre a las posibilidades, a una posibilidad, automáticamente abre un campo energético que se presta para que eso suceda. En el momento en el que vos tomas la decisión, no sé qué sucede en el universo, qué mueve Dios en el universo, qué hace que se den las oportunidades. O sea, yo siento que he escuchado tantas historias de personas como tú que dice, empecé con una cámara prestada, empecé con lo que tenía, empecé con absolutamente nada, empecé con pérdida, porque también está al otro lado de las personas que empiezan proyectos y de pronto no van tan bien, pero nunca he escuchado que esas personas se arrepientan de haber tenido esos proyectos, porque todos esos proyectos fallidos les han servido como experiencia para llevar ese mismo negocio a otro nivel o tal vez otro negocio o volver a ser empleados, que también he pasado de ser independiente a nuevamente ser empleado. Exacto, y es como, por supuesto, yo soy una persona que vivió esta experiencia, por eso estoy hablando de eso desde mi experiencia, pero esto es en todo, o sea, no necesariamente tiene que ser que todos vivamos para ser independientes, no se trata de eso, simplemente es encontrar un lugar en el que vos quieras estar y que sí esté alineado con tu propósito, porque eso te va a permitir vivir en un estado de tranquilidad y de plenitud. Total. O sea, no es justo pensar que mi trabajo es una cosa y que yo soy otra cosa, porque es que lo haces demasiado tiempo. O sea, uno está en el trabajo más tiempo que en cualquier otro lugar. De hecho, en estos días voy a hablar de este caso porque me parece muy lindo y para que entiendan de pronto, no tan conceptualmente, sino como un caso conciso de una persona. Conocí a un médico, porque uno dice, los médicos solamente pueden estar en el hospital. Y resulta que este médico trabaja como con salud ocupacional y bueno, sí ejerce la medicina, pero también es un médico que tiene una marca de café. El médico va a ferias, promociona su marca de café
y tiene un proyecto con inteligencia artificial donde tú te pones unas gafas y te hace una experiencia de qué pasa en tu cuerpo físicamente cuando te tomas una taza de café. O sea, él fue capaz de complementar una pasión que tenía por el café con su carrera de ser médico. Yo en esos días también conocí un médico y es productor de música y tiene un estudio tan bacano. Imagínate, o sea, y le encanta. Y una cosa no quita la otra, pues y mucho se ha hablado de las multipasiones, o sea, que no somos una sola cosa. Pero ¿por qué se me cae tanto esto? ¿Es igual que compraste? No, es porque me lo pongo en esta oreja. Que es más delgada que la otra. Yo no sé si yo les he compartido que yo tuve una cirugía de orejas y los AirCuffs ya se le caen. Pues, es que no tengo orejas, me las quité en la cirugía. El cartílago siento que me quedó diferente y que los AirCuffs están diseñados para unas orejas más grandes, para los orejones. No, para un tipo de cartílago natural y que el mío es hecho como un lisadero. Sí. Oh, amiga, bueno, y este doctor aparte también nos contó que en esos días había ido una persona que hace música electrónica y que él es carnicero. Entonces, o sea, cosas tan diferentes. Como dices, ¿cómo puedo entrelazar estos dos? Total, Sí, y que es súper talentoso y que aun cuando le salió su primer disco y le pagaron por él sigue partiendo carne, que le gusta hacer carnicero. Y le gusta hacerlo, es que es muy bonito porque todo esto del mazo triple, de hecho, les voy a dejar un tip que me parece muy bonito porque cuando le decía a mi novio, voy a ir a que me torturen con el mazo triple, dijimos, no, dejemos de decirle al trabajo. Y como estamos tan felices con lo que estamos haciendo los dos, empezamos a decirle hacer miel. No. Entonces, en vez de decir vamos a trabajar, decimos vamos a hacer miel, porque es hacer algo maravilloso con lo que los dos sabemos y conocemos. Y también, pues antes como de, yo creo que puede ser un buen cierre, existe la culpa como en medio de las renuncias. Y yo la experimenté porque yo estaba relacionando mucho la renuncia con el rendirme. Y recuerdo que algo que a mí me sirvió mucho escuchar era como, no importa el trabajo que tengas, o sea, tú puedes ser el CEO, el creador de tu empresa, tú puedes ser el jefe de los jefes, igualmente sigue siendo reemplazable en tu trabajo, o sea, no hay ni un solo cargo que no sea reemplazable, mientras que en tu familia nadie más puede reemplazar tu rol, nadie va a reemplazar tu rol como papá, nadie va a reemplazar tu rol como hermana, como esposa, y muchas veces como que nos enfocamos tanto en cumplir en esa área de tu vida porque es natural por precisamente lo que tú dices, nos la pasamos tanto tiempo del día allá que es como que es proporcional a la importancia que le damos en nuestra vida y tal vez ponemos nuestra realización en ese trabajo, en ese hacer, en esa empresa, pero en verdad todos estamos allá desde la libertad y algo que también aprendí en la cultura americana era como que esa puerta siempre va a estar abierta. A veces vemos la renuncia como una puerta cerrada, como algo que solo puede tomar mi jefe y el día incluso que mi jefe lo tome va a ser un día trágico, o sea, algo que no voy a querer contar, algo de lo que me voy a avergonzar. Exacto, soy insuficiente porque he echado de mi trabajo. Pero para mí renunciar a un trabajo era como que no, me tiene que pasar algo horrible. Me da mucha risa porque a mí ya me han echado, o sea, he renunciado un montón y me han echado también. Pero uno puede tomar eso y hacer lo mejor de ello. O sea, literal, como ver el vaso medio lleno. Y Lucy, yo recuerdo que ella renunciaba o se iba de un trabajo y se volvía más exigente. O sea, el siguiente trabajo que tenía... Es que no siempre es demasiado colchudo. O sea, tenía que ser mejor que el anterior y decía, listo, ya aprendí que esto no me gusta, ya aprendí que me pagaban poco y siempre, incluso después de un despido, iba ascendiendo en cargos, en calidad laboral, en muchas otras cosas. Entonces es como no tomárselo personal, saber que no es como que sea un problema que nosotros seamos insuficientes para todo tipo de jefes, simplemente es como que estás en el lugar equivocado, o sea, no rindes a la manera que ese empleo quiere que tú rindas o ese estilo de vida que tu empleador quiere que sigas, pero sí vas a rendir, sí vas a ser útil, sí vas a ser valorado en tu espacio, en el que sea tu lugar. Bueno, ya como para concluir, porque sé que no nos fuimos tan
precisos con puntos o preguntas. No sé si vaya a estar un poco desorganizado. Sí, es decir, yo creo que fue como más un hablado. Una conversadita. Una conversación que me parece bacano porque es bonito, porque me recuerda a nosotros grabando videos. Claro. Pero sí siento que tenemos conclusiones valiosas. Sí, específicas, pues como muy claras. La primera es acerca del propósito, lo que les compartía Lucy, encontrar ese lema de vida. Yo recuerdo cuando teníamos el canal, una vez nos sentamos y dijimos, es que tenemos que poner en palabras cuál es nuestro propósito para siempre tenerlo presente, y que pueden pasar 3 años y que podemos volver a esa frase, a ese objetivo. Claro, y se va a ir transformando, se va a ir complementando, otras personas van a llegar a complementarlo, pero algo que mi novio me ha dicho demasiado, que me parece hermoso y que creo que va muy ligado al tema del propósito, es que si tú no tienes claras tus raíces, si tú no tienes unas raíces fuertes, no vas a poder crecer fuerte, no vas a poder crecer firme. Sí, yo creo que el tema del propósito, o sea, es otro episodio completo, pero siempre invita a primero mirar hacia adentro, evaluarse, nutrirse si hace falta, porque a veces no tenemos objetivo, propósito, porque nos falta un poco echar raíces y tener bases firmes, como tú dices. Y voy a decir una cosita pequeña que recordé con lo que tú decías, que lo vi en una charla TED. Era una chica que decía, es que yo no escribo libros, yo transmito y doy ilusiones a los niños, soy ese puente de ilusiones, y es una manera mucho más linda de verlo, y es algo que te permite saber que lo que haces no es solo una función, sino que está sirviendo a la humanidad. Eso es un punto o sea, tocaste un punto como demasiado importante, que yo creo que fue lo primero que debimos haber hablado. Cuando yo me gradué de la universidad, justamente tenía un profesor que lo amaba, porque él era súper conciso con eso, y me dijo algo, y nos dijo algo a todos que se me quedó grabado en la mente, y era, si lo que vos estás haciendo en este momento no le aporta absolutamente nada a la sociedad, entonces tal vez no lo deberías estar haciendo. Y piensen en todas las ideas exitosas, van a ver cómo resuelven problemas de la sociedad o cómo fueron creadas para el servicio de otros. Otra conclusión que sacamos era entender, tener muy claro que cada vez que dices no a algo es porque le estás diciendo sí a otra cosa más elevada, ¿cierto? Yo pienso que una vez tienes claro ese propósito, va a ser más fácil identificar tus sí rotundos, y eso le va a dar prioridad y va a permitir que tú filtres qué cosas decirles que no y qué cosas decirles que sí. Y hay una cosa importante que tener en cuenta, que pues también es importante decirlo, y es que no siempre tú le vas a decir que no a las cosas, a veces otras personas te van a decir que no a ti. Exacto. Pero puede ser porque la misma vida tiene otros sí rotundos para ti, y es bonito porque es la oportunidad de estar abierto a esas otras posibilidades. Lo tercero, se los mencioné hace poco, liberarse de la culpa, entender que nuestro trabajo también es como un intercambio de tiempo y dinero. Y yo siento que a las personas que nos afecta esto, y que de pronto a la hora de decir no, sobre todo cuando estamos cómodos en posiciones laborales, viene desde ese querer aprobar, ese querer agradarle al otro, ese querer satisfacerlo y dar lo mejor de sí hasta que el otro esté completamente contento contigo, y cargamos con culpa porque sentimos que lo vamos a decepcionar. En mi experiencia fui muy celebrada cuando renuncié. De hecho, mi jefe, bueno, no mi jefe, la esposa de mi jefe, en su representación, cuando estábamos comiendo todos juntos, me dijo, una de las cosas más importantes para mí es la familia. Entonces, para mí es muy válido que tú te estés yendo, y te deseo de corazón, te deseo lo mejor. Y yo todo el tiempo pensando que iba a ser una decepción para ella, y en verdad lo que ella me expresó en ese momento fue su admiración, porque para ella una de sus prioridades también es su familia. Y el cuarto punto y último es que tengas claro cuál es tu valor como persona, porque basado en eso es que vas a administrar tu tiempo, que es un recurso demasiado valioso. Total. Realmente es por eso que te van a pagar en una organización. Sí, yo creo que como que si estás afrontando una situación como la que yo tuve hace poco, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar en tu vida laboral, es como entender que todo lo que hacías, desarrollabas en ese antiguo trabajo, todos esos talentos habitan dentro de ti y no están limitados por ejercerlos en cierto lugar o ejercerlos para cierta persona.
tú te fuiste de ese lugar, pero te llevaste consigo todos los aprendizajes, todas las herramientas que aprendiste a manejar, todos los éxitos que tuviste, todos los aprendizajes, y eso lo puedes utilizar, desarrollar y puedes brillar, sea donde sea, vas a florecer porque todo eso habita dentro de ti. Y bueno, con eso finalizamos este episodio. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Recuerden seguir a Lucy para que conozcan su trabajo y si en algún momento la llegan a necesitar, tengan súper presente el dato. Los invito a suscribirse a este canal que recién comenzamos, pero como pueden ver le estoy poniendo muchas ganas. Y si me están escuchando en Spotify, a calificar este podcast con 5 estrellitas para que la plataforma nos pueda recomendar más y sigamos creciendo. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Gracias, amiga. Gracias. Chao.